y están conmigo el doctor Abundis. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Y el director editorial del Economista, Luis Miguel González. Director. Encantado de estar por acá. Yo no entiendo demasiado la política de comunicación social del presidente, que es muy exitosa, problema mío no entenderla. Si tienes un dato como el que le dio Transparencia Internacional diciendo el gobierno de la 4T a febrero de este año tiene una mucho mejor percepción en combate a la corrupción, no entiendo por qué el presidente ayer platicó con el titular de la Profeco y hoy está hablando de petróleo en vez de estar hablando de esto, que es una, creo, muy importante noticia. Luis Miguel. Que de alguna manera es un refuerzo desde lo internacional de un mensaje interno. ¿Qué es lo que dice Transparencia Internacional? Ahora sí, la comparación con el gobierno anterior se vuelve casi absurda. Es 40 puntos de diferencia. 40 puntos de diferencia y en pocas palabras es la gente cree, 2/3 de la población más o menos creen que el presidente está haciendo lo correcto en el combate a la corrupción. Se reduce el número de personas que reconoce haber pagado algún soborno. Las policías y de 50 la procuración... 34 no es poco, ¿no? Policía y Procuración de Justicia siguen arriba. Entonces, no es poco. También hay que decir que partimos de una especie de normalidad aberrante. Ya. Solo Venezuela en América Latina tiene indicadores más altos. Solo podíamos ir mejorando, quieres decir. Digamos que no ya se está podía más difícil romper nuestro propio récord. Oye, pero pues sí, a lo mejor al presidente no le gustan los datos, ni siquiera los que le son claramente favorables. Yo creo que son datos que puede rescatar, ¿no? Cualquiera de estos días, a lo mejor, y por la prontitud del informe no dio tiempo, ¿no? 48 horas, digo yo. A ver, y les diría que los cosa que es una flor al gobierno, ¿no? Dos o tres precisiones. Uno, el índice no solamente evalúa al gobierno, evalúa a la sociedad, que es importante decirlo. Es decir, nuestro ranqueo no tiene nada más que ver con lo que hace el gobierno, tiene que ver cómo nos relacionamos y la predisposición de la sociedad a sobornar, ¿no? Porque son muchos los indicadores, pero en los que se refieren al gobierno, yo les diría de manera hipotética que de hecho están subestimados, porque esto se levantó entre enero y marzo. Es decir, no había pasado ni la mitad de lo que ha pasado. Entonces yo pensaría que este número incluso debería ser todavía mejor si lo midiéramos a septiembre. O no. Porque digamos, ahí entra con el impulso favorable de un gobierno que elevó mucho las expectativas. Pero evalúa acciones ya hechas. Y bueno, por lo menos hasta ir a discurso. Y parte de la crítica que había en ese momento, en algún momento Lorena Becerra en Reforma, me parece que es de lo que se ha medido recientemente de lo más elaborado en términos de una batería de preguntas muy completas que lo hizo para Mexicanos Unidos. Yo creo que ahí ya hay indicadores un poco más recientes que esto. Casi te diría que podría estar mejor el presidente, de manera hipotética, pero esta ya es una buena noticia. 64% de la gente considera que lo ha hecho muy bien contra 24% de Peña Nieto. 40 puntos de diferencia. Que yo sí quisiera enfatizar. Contrasta por un lado el optimismo respecto a lo que está haciendo el presidente. Hablo de optimismo porque a falta de otro mejor adjetivo, pero de todos modos la realidad sigue siendo deprimente. O sea, es decir, solo Venezuela tiene niveles de percepción de corrupción más altos en América Latina. Dicho de otra manera, por mejor que se evalúe el presidente, el tamaño de la tarea en materia de combate a la corrupción sigue siendo gigantesco. Pero este es más... La escoba tiene mucho trabajo. Pero esta es más la social, ¿no, Luis Miguel? A la que tú te refieres, y la relación entre ciudadanos, que esa reflexión me parece importante. No importa solamente lo que haga el gobierno, deberíamos de ver estos índices como un espejo propio de sociedad. La percepción general es que está haciendo un trabajo correcto y que hay menos corrupción en estos tiempos y que hay, pues, o requieren los ciudadanos pagar menos sobornos para realizar trámites. Y yo creo que esa disposición que el presidente ha tenido como gran líder político, que es de cambiar el estado de ánimo de la gente, es muy positiva. Habrá que ver si efectivamente el conjunto de políticas y prácticas en compras gubernamentales, etcétera, se mantiene y no se queda todo esto con una, pues, impresión general de que el presidente tiene buena voluntad, que es un hombre indudablemente austero, que es un hombre que plantea de una manera absolutamente sistemática. La palabra que más repite en sus conferencias mañaneras es corrupción y ha logrado posicionarla como el gran tema de su gobierno. Que es donde conecta, vamos a decir, hay tres grandes temas: inseguridad, economía y corrupción, en donde mejor le va y donde se siente más cómodo. Tiene que ver con llevar los temas hacia corrupción.
Yo diría que los datos lo favorecen. lo que puedo decir que es una constante en este primer año de gobierno es en la medida en que inseguridad y economía son temas donde los números no le favorecen. Y los márgenes son más estrechos. Vamos a estar viendo esta recurrencia del discurso anticorrupción como una manera de decir, cuando menos una de tres sí les cumplió. Oye, ¿lo de Rosario Robles lo ayuda? Yo creo que sí. O sea, en términos de percepción pública, tener una secretaria de Estado en la cárcel. Digamos, sin ejercer juicio de opinión pública, porque bueno, hay un proceso de por medio, pero la percepción pública en algún sentido ya juzgó es un caso juzgado en términos de percepción. Cambiarla sería difícil. Lo que está pasando ahora durante ese proceso, sin duda la ayuda, y a eso me refiero con que esto se levantó de enero a marzo y lo de Rosario pasó hace un mes y medio. Entonces yo sí creo que incluso esos números, en estas mediciones, que es otra observación, no se separa lucha a la corrupción contra impunidad. Que van juntas y en opinión pública no se distinguen de manera... Corrupción e impunidad no se distinguen de manera sencilla. Iba a comentar eso. Por momentos la gente está, mejor dicho, no por momentos, de manera permanente, la gente está tan enojada con la corrupción que prefiere un combate a la corrupción que tenga algunos asteriscos en el tema de procuración de justicia, a tener un combate a la corrupción donde la procuración de justicia, el debido proceso, le gane y no es volver al quinazo, al besterazo. Déjenme poner una pausa, regreso con ustedes porque hay otros temas que comentar. Volvemos. Bueno, pues me quedan un montón de temas, Luis Miguel, Paco, pero pues el tiempo nos está comiendo y tengo que preguntarles lo de hoy. El juez el día de hoy va a dictaminar si efectivamente puede reservar todos los temas de Santa Lucía, hay todos estos juicios de amparo del colectivo de No Más Abusos, y les pregunto, ¿es canónico, es kosher que efectivamente se plantee un tema como el de Santa Lucía como un asunto reservado, o va a plantear un severo problema de transparencia, Luis Miguel? Va a plantear un problema de transparencia. Creo que la pregunta para mí además es un problema severo de transparencia en un proyecto que es emblemático. Me parece que sienta un mal precedente. Creo que más allá, vamos suponiendo que aceptemos de buena gana que le demos la vuelta a la página con lo de Texcoco. Creo que tenemos derecho con Santa Lucía que tenga los mayores estándares de calidad en lo que tiene que ver con transparencia y comunicación de información. Por menos no vale la pena. Yeah. Y me parece que es uno de estos casos que a la opinión pública en el agregado no va a haber diferencia, pero entre especialistas puede ser una gran discusión por falta de transparencia. El tema del aeropuerto sí seguía siendo polarizado, ¿no? Pero la decisión del Naim no ha convencido el todo al respetable, ¿no? Así es, pero no deja de ser un tema muy de especialistas. Como muchas otras discusiones de política pública se van haciendo más complejas y en la medida que se hacen más complejas, la gente le pierde el interés. Y yo creo que ya estamos en ese proceso en el tema del aeropuerto. Pues que estaría conculcando, digamos, el recurso de amparo diciendo, pues esto se clasifica como de seguridad nacional. Medio minuto. En la narrativa impusieron una cosa que es el aeropuerto solo es un asunto de quien baja en avión y creo que es un error pensarlo así. Pero sí se percibe así. Sí, el tema del aeropuerto es un asunto de infraestructura estratégica para el centro del país. Pero pues, grandes números, nada más solamente 1 de cada 10 en este país son usuarios frecuentes y han volado en el último año y 1 de cada 3 ha volado en su vida. Oye, pero pues tiene impactos en la inversión, etcétera, ¿no? Clarísimo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Todo? Claro. Pues el día de hoy veremos qué decide el juez. Luis Miguel, muchas gracias. Paco, muchas gracias.